¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre alguien fue solo una ilusión? Sean bienvenidos a Libremente Literarios. Soy Colin Yachachín, junto a Casey Pérez y Fernando Morales. En este episodio nos adentraremos en una historia que desafía nuestra visión de la verdad. Así que sin más que decir, comencemos. El túnel es una novela de Ernesto Sabato publicada en 1948. La historia está narrada en primera persona por Juan Pablo Castel, un pintor que desde el inicio confiesa haber asesinado a María Iribarne, y a lo largo del relato explica cómo fue que llegó a cometer el crimen y describe la relación que tenía con ella. Castel es un hombre solitario y obsesivo que vive aislado del mundo. Su historia comienza cuando en una exposición de arte nota que María observa un pequeño detalle en uno de sus cuadros, algo que para él tiene un significado especial. Convencido de que ella es la única persona capaz de comprenderlo, se obsesiona con encontrarla. Y cuando finalmente logra acercarse a María, inicia con ella una relación marcada por la inseguridad, los celos y la desconfianza. María es una mujer enigmática que nunca deja en claro sus verdaderos sentimientos, mientras que Castle, consumido por la sospecha de que ella le oculta algo, comienza a espiarla y a seguirla, donde descubre que está casada con un hombre ciego llamado Allende, y que también mantiene una relación ambigua con su primo Hunter. A medida que avanza la historia, Castle se hunde en su paranoia y sus constantes cuestionamientos y ataques de celos hacen que la relación con María se vuelva cada vez más tensa, y finalmente, en un arranque de desesperación, la asesina apuñalándola en una casa junto al mar. Tras el crimen, Castle es arrestado y llevado a juicio. Durante su declaración intenta justificar sus acciones, pero queda claro que su mente está atrapada en una visión distorsionada de la realidad. La novela concluye con Castle en prisión, reflexionando sobre lo que ha hecho y sin encontrar una respuesta definitiva a sus propias dudas. Leyendo la obra, me quedó una duda. ¿Creen que si conociéramos la versión de María, la historia cambiaría por completo o seguiríamos viendo a Castle de la misma manera? Definitivamente cambiaría. Castle nos cuenta solo su versión filtrada por su obsesión y paranoia. Si conociéramos la perspectiva de María, podríamos entender mejor sus sentimientos, sus verdaderas intenciones y quizás darnos cuenta de que Castle malinterpretó muchas cosas. No creo que cambie mucho. Castle ya nos muestra su personalidad obsesiva y violenta, así que aunque conociéramos la historia desde el punto de vista de María, seguiríamos viendo que él fue el verdadero problema en la relación. Muy interesante lo que dicen. Es cierto que solo conocemos la historia a través de Castle, y quizás María tiene una versión completamente distinta, pero al mismo tiempo todo en la novela nos muestra el deterioro mental de Castle, así que aunque supiéramos más sobre María, su obsesión y su manera de ver el mundo seguirían estando ahí. Y eso nos lleva al análisis de la obra, porque más allá del crimen hay mucho que averiguar en la psicología de Castle. La novela nos lleva a un viaje a la mente caótica de Juan Pablo Castel, ya que está narrada en primera persona. Se muestra el camino por el cual Castel pasa de controlar su mente e impulsos a que estos lo controlasen, perdiendo la total racionalidad y asesinando a María Iribarne. La obra presenta el lado letal y mortal del amor desmedido, el confundir amor con obsesión hasta tal punto en que nos muestra cómo una persona puede transformarse en otra al ser guiada por su propio deseo y terminar por herir a la persona amada. A lo largo de la narración se evidencian los pensamientos obsesivos de Castle y su progresiva desconexión con la realidad. Su forma de narrar los hechos refleja su inestabilidad emocional, mostrando así cómo su visión de ver las cosas lo lleva a interpretar cada acción de María como si fuese una señal de traición. Su obsesión por encontrar sentido en su relación con ella se convierte en su única motivación, hasta que, al no poder controlar la situación, comete el asesinato. Este conflicto interno de Castle se relaciona con el existencialismo, una corriente filosófica y literaria que explora la soledad, la angustia y la falta de sentido en la vida. En la novela vemos claramente cómo Castle se enfrenta a estas mismas cuestiones. Él está atrapado en su propio túnel mental, aislado de los demás, incapaz de conectarse realmente con el mundo. Su obsesión por María no es solo amor, sino un intento desesperado de encontrar significado en su existencia. Pero al final, su propia mente lo consume. La novela muestra cómo su obsesión y desesperación lo llevan a un punto sin retorno, reflejando así la lucha existencial del ser humano por comprender su lugar en el mundo.
Castell estaba obsesionado con la idea de que María era la única que lo entendía, pero eso era algo que él mismo quería creer. Nunca se preguntó si ella realmente sentía lo mismo. Exacto, se enamoró más de la idea que tenía de María que de la persona real. Interpretaba cada gesto como una señal sin detenerse a pensar si era cierto o solo suposiciones. Aunque a veces pasa que alguien te da una pequeña señal y uno se agarra de eso sin querer soltarlo. María lo buscaba, pero también lo alejaba. Eso puede confundir a cualquiera. Sí, pero ser amable o estar presente no significa sentir lo mismo. A veces la gente actúa sin claridad porque ni siquiera sabe bien lo que siente, pero eso no justifica que la sigan o que la vigilen. Además, cuando alguien se obsesiona, ni siquiera una respuesta clara lo detiene. Castell no quería conocer a María realmente, solo quería que encajara en su idea de ella. Y cuando vio que la realidad no era como él imaginaba, su frustración lo consumió. Se encerró en su propio túnel y la única salida que encontró fue destruir lo que él no podía controlar. Desde el principio, Castell estaba convencido de que María lo entendía sin necesidad de palabras. Pero si realmente quería saber lo que pensaba, ¿por qué no le preguntó en la exposición? Él se quedó con su propia idea y nunca se cuestionó si realmente era verdad. Pero María tampoco fue clara, porque cuando se reencontraron, ella le dice que sí entendió el cuadro, pero nunca explica qué sintió realmente. Tal vez porque ni siquiera lo tenía claro o porque simplemente no quería dar respuestas concretas. Eso alimentó la obsesión de Castell. Cada vez que María actuaba diferente, él lo interpretaba como un engaño. En vez de hablar con ella, la espiaba, la seguía, investigaba su vida. No quería conocer la verdad, solo que ella confirmara lo que él quería creer. Y cuando ella finalmente le dice que lo ama, tampoco le cree. Siempre buscaba una razón para dudar, atrapándose en sus propias suposiciones. Nunca se comunicaron bien de verdad. Y cuando finalmente lo intentaron, ya era demasiado tarde. La soledad también tuvo mucho que ver, porque Castell vivía aislado antes de conocer a María, y cuando creyó encontrar a alguien que lo entendía, se aferró tanto a esa idea como si fuera su única salvación. Pero nadie puede llenar un vacío que uno mismo no sabe enfrentar. Su problema no era solo estar solo, sino que nunca intentó salir de esa soledad. Se encerró en sus propias ideas hasta que todo lo demás dejó de importarle. Al final, su obsesión no fue amor, sino una forma de huir de sí mismo. Pero, más allá de la historia de Castell, el libro también nos deja pensando en cómo estas mismas emociones pueden manifestarse en la vida real. Muchas personas, sin llegar a los extremos de Castell, también viven atrapadas en sus pensamientos, en relaciones dañinas o en su propia perspectiva distorsionada de la realidad. Existe gente que simplemente deja que su vida se enrede sola, aceptando problemas como si se fueran a arreglar mágicamente. Sí, pero lo peor es que no saben decir que no ponen límites y terminan atrapados en relaciones que ni entienden. Y ahí aparece Castell, el inseguro, el que analiza todo como si su vida fuera un tráiler psicológico. Pero no creo que nació así, ¿o sí? Más bien lo fabricaron, le dieron inseguridad en lugar de confianza y lo convirtieron en alguien que se ahoga en su propia mente. Y luego está María, que cree que tener una relación va a solucionar su vida. Spoiler, no pasa. Si no sabes quién eres, solo terminarás cargando a la otra persona con tus problemas. El resultado, una relación donde uno no puede estar solo y el otro simplemente no puede con su existencia. Y esto no solo pasa en la literatura. Todos conocemos un Castell o una María, o quizás tú eres uno de ellos ahorita mismo. El túnel no solo habla de celos, sino de dependencia emocional. Si basas tu felicidad en alguien más, lo único que haces es cavar tu propio túnel, llevándote siempre al mismo final, tu propia soledad. Lo más inquietante es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos atrapados hasta que ya es demasiado tarde. Pero, a diferencia de Castell, siempre hay una salida, si sabemos verla a tiempo. Al final, todos hemos estado en un túnel alguna vez. La pregunta es, ¿cuándo te darás cuenta de que la única salida está en ti mismo? Con esa reflexión cerramos el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis de la obra El túnel de Ernesto Sábato. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué tan profundo creen que puede llegar el túnel de la mente humana?
Y eso sería todo. Hasta la próxima en un nuevo episodio de Libremente Literarios. Huelo. Problemas emocionales.